emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Encuentros Cuánticos, programa informativo, recreativo, educativo y cultural, transmitido en horario supervisado, una producción nacional de Víctor Nieves. Divina noche, apreciados oyentes. Sean bienvenidos y bienvenidas a tu programa Encuentros Cuánticos, un espacio para la transformación. Por Radio Sintonía 1420 AM estamos en el aquí y ahora, haciendo contacto y expandiéndonos en este universo, dando un salto cuántico para nuestra evolución, sin las barreras del tiempo ni la distancia. Y de esta manera agradecemos a quienes hacen posible este encuentro cuántico. Agradecemos a la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la producción de este espacio, Víctor Nieves. Y ante los controles, aquí estoy. Para todos ustedes, Dulaina Ávila. Puedes ingresar a nuestra página web www.radiosintonía1420.com.be para participar en nuestro chat, realizar tus preguntas, comentarios o inquietudes. Te recuerdo que puedes escucharnos en diferido por nuestro canal de YouTube, VN Medios, y también por mi canal de YouTube, Dulaina Ávila. Escríbenos en la sección de comentarios, donde gustosamente te daremos respuesta. Las cuentas en redes sociales de Radio Sintonía 1420 AM son @Sintonía 1420 AM en Twitter, @Radio Sintonía 1420 AM en Instagram y Facebook. Si quieres estar entre dos, tú y yo en consulta, llama al teléfono 0424-125-3710. Encuéntrame por Instagram, @entre222 y mi canal de Telegram, Encuentros Cuánticos. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta divina noche en tu programa Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM, un encuentro para la reflexión, el reconocimiento que nos lleva a ese darnos cuenta, para transformarnos, redimensionarnos, hacer contacto con nuestro presente, reconocer nuestra esencia y saber quiénes somos realmente. Estamos en el aquí y ahora, entre dos, sin las barreras del tiempo ni la distancia, entrando al universo de lo posible. Esta noche estaremos conversando sobre un tema inagotable. Siempre me preguntan sobre las emociones, los sentimientos y el temor, sobre todo en estos tiempos tan desafiantes, de sentir el miedo, de hacer contacto con nuestro miedo, incluso la ira, la frustración que podemos sentir en algunos momentos por algunas situaciones desafiantes que estamos viviendo. Si bien es cierto que no podemos negar los acontecimientos, las situaciones externas, tampoco podemos negar la repercusión que tienen esas situaciones que no podemos controlar, que suceden externamente en nuestro mundo interno, porque estamos en constante interrelación del mundo externo. Nuestro mundo interno se transforma, se redimensiona, tomamos de ese mundo externo, modificamos el mundo externo, y es una constante interrelación. Es por ello que hicimos varios programas. El primero fue 1, 2, 3 contacto. El segundo fue gestión de emociones. Este tercer programa tiene que ver justamente con las emociones y la salud. Y vamos a ir progresando en el tema porque ustedes ya han venido escuchando algunas ideas y algunos planteamientos que les han permitido empoderarse. Y es justamente saber
cómo podemos seguir gestionando esas emociones y de qué manera es que afectan nuestra salud. Vamos a hablar de un planteamiento extraordinario en el segundo segmento. Por ahora les quiero entregar un análisis, una información muy interesante sobre gestión de las emociones. Según el diccionario, la emoción es una reacción afectiva transitoria de bastante intensidad, generalmente provocada por un estímulo del entorno. Esa es una definición que nos regala el diccionario. Quiero hacer una parte aquí con ustedes. Vamos a desmenuzar esto así como nos gusta. Escuchen bien, dicen provocada por un estímulo del entorno generalmente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos también generan emociones. Si tenemos pensamientos de fracaso, pensamientos negativos, pensamientos que creemos que no somos adecuados para lo que estamos viviendo, eso va a generar emociones. Entonces es importante que estemos atentos y atentas a nuestros pensamientos, a esa maquinita maravillosa que tenemos que llamamos cerebro, a nuestra mente, que es capaz de materializar en el mundo físico situaciones. Como les digo en algunos talleres y cursos que les coloco como ejemplo, cómo es que desde la imaginación podemos generar reacciones químicas en nuestro cuerpo. Como es el ejemplo del limón. ¿Se recuerdan el ejemplo del limón? Que les digo, imagínense un limón o mi favorita, una parchita. Vamos a imaginar ese olor, la textura, el color. Vamos a imaginar que cortamos a la mitad el limón o la parchita. ¿Qué les gusta más? Vamos a imaginar que lo cortamos a la mitad y vamos a oler. Vamos a olerlo y vamos a exprimir en nuestra boca ese limón. Vamos a exprimir esa parchita y vamos a oler esa fragancia. Automáticamente, desde la imaginación, generamos un proceso en nuestro cuerpo físico y empezamos automáticamente a salivar y a saborearnos. Es para que podamos hacer conciencia del poder de nuestra imaginación, del poder de nuestro pensamiento y el efecto que tiene en nuestro cuerpo físico. Y así es con cada pensamiento y con cada emoción. Con este contacto, con este darnos cuenta, ¿qué les parece si abrimos nuestro segmento musical con una canción extraordinaria del dúo Silva y Guerra? Vamos a escuchar al vocalista Mauricio Silva y el arreglista era Manuel Guerra. Por allá, por los años 90, este dúo venezolano 100% en Caracas se dieron a conocer a través de la televisión y muchas personas comenzaron a escucharlo y se hicieron famosos por todo el país y más allá de nuestras fronteras. Esta canción es sumamente romántica y muchos de los amantes de la salsa la escogieron para bailar su vals de casados. Imagínense ustedes el impacto, porque siempre queremos compartir nuestra felicidad con el otro. Queremos expandir esa felicidad que sentimos en algún momento cuando nos enamoramos. ¿Y cómo no estar enamorado de la vida? ¿Cómo no estar enamorado del amor? Estás en sintonía de Encuentros Cuánticos. Aquí estamos de vuelta en tu programa Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM en una noche divina. Escuchamos esa canción tan maravillosa de Silva y Guerra. Estoy sintiendo lo que nunca sentí. Y eso es justamente lo que hacemos, sentir, hacer contacto con nuestras emociones para expresarlas de una manera sana y nutritiva que nos permita justamente hacer contacto con la vida, hacer contacto con quienes somos realmente. Y eso es lo que estamos aprendiendo en el aquí
y en el ahora, en este encuentro cuántico, en el universo de lo posible. Conversamos en el segmento anterior sobre las emociones. Vamos a ver un poco etimológicamente la palabra. Entonces, la palabra procede del latín ex movere o movere, que significa mover hacia afuera o poner en movimiento. Escuchen qué interesante. Es justamente exteriorizar lo que sentimos. Las emociones entonces son reacciones a esos estímulos externos que todos sentimos de una manera diferente y que expresamos de acuerdo a nuestra historia personal. Tal como también conversamos en el segmento anterior, las emociones, por supuesto, también están muy ligadas a nuestros pensamientos. Podemos generar emociones con nuestro pensamiento de manera consciente. Lo que realmente también nos sucede es que no tenemos conciencia, no hacemos contacto con nuestros pensamientos. Son más de 60,000 pensamientos diarios que recorren, que se pasean, que están allí generándose constantemente en nuestra mente, desde nuestra mente, y que no hacemos contacto con ellos. Por eso a veces me preguntan en consulta que no saben por qué de repente se empezaron a sentir tristes, que de repente se sienten mal, que de repente les da así como una ansiedad, una angustia, un miedo. Y desde allí entonces les pregunto, vamos a mirar, vamos a prestar atención a lo que estás pensando. Cuando empiezas a sentir esa angustia, ese miedo, esa tristeza, y no sepas por qué, porque estás muy bien o estabas tranquilo o tranquila, trata de recordar qué estabas pensando minutos antes. ¿Cuáles fueron los pensamientos que estaban ahí rondeando tu mente? Esos pensamientos que también, por supuesto, tú eres el dueño, tú eres la dueña. Y desde allí, entonces, nos hacemos cargo. Es importante ser observadores de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y eso solo lo podemos hacer si estamos presentes, si estamos en el aquí y en el ahora, presentes y atentos y atentas. Recordemos que nuestras emociones tienen funciones adaptativas, nos ayudan a adaptarnos al mundo en el que estamos viviendo. Este mundo es sumamente desafiante, así que lo importante es aprender a gestionarlas. Como bien decía el artista plástico Vincent Van Gogh, no olvides que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestra vida y que las obedecemos sin saberlo. Escuchen qué sabiduría hay en estas líneas. Le dedicaremos un programa a este artista plástico hermosísimo y a su mundo interno para complacer a mis oyentes que son amantes también del arte y la pintura. Conversamos en programas anteriores qué pasa cuando las emociones se apoderan de nosotros. ¿Qué pasa cuando esas emociones que generamos se hacen dueñas de nuestras acciones? Por lo general, pues nos arrepentimos, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos frustramos. Entonces la idea es justamente ese aprendizaje de conocerme, de reconocerme. Cuando dejamos que la emoción se apodere de nosotros sin comprenderla, esta emoción se va a amplificar y va a influir en nuestra toma de decisiones en ese momento. Por lo general, somos capaces de regular nuestras emociones y lo hacemos de manera inconsciente. Y esto nos va a permitir mantener unas buenas relaciones sociales en nuestro día a día. Estas emociones vienen y van rápidamente, recordemos que son muy fugaces también. Y muy a menudo desaparecen así como aparecieron, rápidamente. El problema se deriva es cuando una emoción que llamamos negativa o displacentera se expresa de una manera exacerbada, es decir, reaccionamos, es una acción reactiva y esto
es de manera recurrente y prolongado en el tiempo. Es allí donde tenemos la dificultad. ¿Cómo hacemos entonces? En primer lugar, vamos a aceptar nuestra emoción sin juzgarnos. Vamos a comprender nuestra emoción. Comprendiendo nuestra emoción, nos estamos comprendiendo a nosotros, a nosotras mismas. Y vamos a expresarla de la mejor manera que podemos. Y vamos a evitar que la emoción nos arrope, nos sobrepase. ¿Qué es lo importante? De no darnos por vencidos en este accionar. Estás en sintonía de Encuentros Cuánticos. Aquí estamos, hemos regresado. Divina noche para todos. Ya preparándonos para ese merecido descanso, para descansar nuestra mente y nuestro cuerpo y también conectarnos con nuestra parte emocional. Estamos de vuelta aquí en tu programa Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM para hacer contacto con nuestras emociones. Es un tema inagotable porque esas emociones también provocan en nosotros unas reacciones físicas como las lágrimas, ese corazoncito que se acelera porque hay un aumento del ritmo cardíaco, secreciones hormonales, dolores de estómago, esos cólicos, eso que llamamos un retorcijón, ¿verdad? Las emociones pueden acentuar o causar ciertos dolores o enfermedades, por eso tenemos que estar atentas y atentos a gestionarlas, a nuestra inteligencia emocional, a ser muy eficientes en la atención de nuestras emociones, a observar nuestros pensamientos, a estar presentes en el aquí y en el ahora. Es muy importante, por ejemplo, comentarles que cuando estamos en un estado constante de estrés, con miedo constante, en ira, frustrados, aumentamos los niveles de cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Vamos a explicarle brevemente. Vamos a aprender un poquito sobre ese neurotransmisor que juega un papel importante en nuestra vida y en nuestro metabolismo, pero cuando se segrega a grandes cantidades o en grandes cantidades, porque estamos en constante tensión, en constante estrés, es nocivo para nuestra salud. Como les comenté, el cortisol es una hormona que actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro. Es considerado por la comunidad científica como justamente la hormona del estrés. Y nuestro cuerpo en condiciones normales la produce ante situaciones desafiantes, situaciones de tensión, y es justamente para ayudarnos a hacer frente a esas situaciones. Entonces, la liberación de esta hormona del cortisol es controlada por nuestro sistema nervioso central, por nuestro cerebro, en el hipotálamo, y nos ayuda a conseguir respuestas a situaciones, como les comenté, desafiantes y que nos produce mucho estrés. Como sabemos, el estrés es un estado emocional que nos genera mucha tensión a nivel de nuestro cuerpo. Nuestros músculos se contraen, nuestro sistema digestivo se detiene, nuestro sistema circulatorio se acelera, nuestro corazón, la respiración también se acelera. Tiene unos efectos a nivel de nuestro cuerpo físico. Y justamente ese estrés se puede generar por cualquier situación externa o un pensamiento que estemos generando cuando nos sentimos frustrados, furiosas, furiosos y nerviosos. Ciertamente, el estrés bien calibrado o en las dosis necesarias es positivo porque nos ayuda a evitar un peligro o a cumplir justamente con nuestras obligaciones, con nuestras tareas. Ahora bien, cuando se produce el estrés, que puede ser en una situación puntual, específica, y empieza a ser recurrente,
y constante, podemos entonces dañar nuestra salud. Así que atentos y despiertos. ¿Qué órganos o sistemas pueden estar afectados por el exceso de este neurotransmisor como es el cortisol? El sistema inmunológico, y ustedes bien saben que nuestro sistema inmunológico es el que nos defiende de las enfermedades, virus, bacterias, hongos, microbios. Nuestro sistema inmunológico es nuestro defensor y se afecta por el exceso de cortisol. Nuestro sistema gastrointestinal también, porque el exceso de cortisol inhibe la absorción de los nutrientes de los alimentos que consumimos. Nuestro sistema cardiovascular también se ve afectado porque aumenta la presión arterial y puede producir enfermedades crónicas, infartos, problemas cardio y cerebrovasculares. Nuestro cerebro también se ve afectado por este exceso de cortisol y se manifiesta con el insomnio, la falta de memoria y de concentración. También el sistema metabólico es impactado por el exceso de cortisol con el sobrepeso, también retención de grasa en el área abdominal, retención de líquido, nos inflamamos y nos cuesta entonces bajar de peso. También se puede desarrollar la diabetes tipo 2. El sistema reproductivo también es afectado, ocasionando disfunción eréctil y también interrupción del ciclo ovulatorio, la falta de menstruación. El órgano más grande de nuestra piel también se ve afectado, con problemas dermatológicos, herpes, psoriasis, acné, envejecimiento prematuro. Entonces, en todos los niveles y órganos del sistema, podemos apreciar que el exceso de producción de cortisol tiene un efecto nocivo. Estás en sintonía de Encuentros Cuánticos. Estamos de vuelta aquí en tu programa Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM con un corazón que se muere por amor, ¿verdad que sí? Como dice la canción de Juanes, para tu amor. Así que con ese corazón amoroso vamos a disponernos a tener una noche divina, un merecido descanso, porque eso nos ayuda a gestionar el estrés. Entonces les voy a dar aquí rapidito 3 recomendaciones básicas para contrarrestar ese efecto del estrés que pudimos haber tenido en este día de hoy. En principio, la alimentación balanceada, comer mejor, menos azúcar blanca, si la pueden eliminar muchísimo mejor. Eso nos va a ayudar a disminuir el efecto del cortisol alto. Alimentación balanceada y eliminar azúcar blanca. Podemos realizar algún tipo de actividad física. Bailar, con que bailes en tu casa 10 minutos, 15 minutos, la música que más te gusta, el ritmo de tu preferencia, ya estás contrarrestando los efectos nocivos del cortisol. Practica la meditación, importante. Haz unos minutos de silencio. Haz contacto con tu respiración, con los latidos de tu corazón. Por lo menos 2 veces al día. Tómate 10 minutos para ti. Si no lo puedes hacer en las mañanas, hazlo ahorita, antes de entrar en tu camita o en tu camita. Ya lo puedes hacer. Ahí te dejo esos 3 tips. Vamos a hacer una mirada histórica también sobre esto de las emociones. ¿Qué les parece? Quiero conversar con ustedes sobre unas apreciaciones del Dr. Edward Bach, que por el año 1935, en el siglo pasado, en el siglo XX, pero que estamos bastante cerquita, decía que las emociones pueden acentuar o incluso causar ciertos dolores o enfermedades. Es una observación maravillosa que nos regaló para nuestras vidas, porque a través del sistema floral que desarrolló el Dr. Edward Bach, podemos hacer un tratamiento extraordinario sin efectos secundarios de nuestras emociones.
Pero antes de continuar hablándoles de este sistema floral y del padre de este sistema floral, vamos a hacer ese vistazo histórico que les prometí, con el fin de que nos demos cuenta que el tema de las emociones, del estudio de las emociones y cómo están estrechamente ligadas a nuestra salud, es algo que ha venido siendo atendido desde épocas muy remotas. De hecho, el estudio de la naturaleza integral de las emociones en nuestras vidas se remonta a los maestros como por ejemplo Platón y Aristóteles. Cuando les hablo de Platón, les estoy hablando nada más y nada menos del año 427 y 347 antes de Cristo. Imagínense ustedes, ya Platón por aquellos momentos estaba poniendo ahí el ojito sobre este tema de la salud y las emociones. Este caballero, Platón, filósofo, fue un prominente griego conocido por sus diálogos y por fundar su academia en Atenas, tradicionalmente considerada la primera universidad del mundo occidental. En cuanto a Aristóteles, también fue un filósofo griego que nació en Estágira en el año 384 a.C. Fue también alumno de Platón. Era hijo de un médico muy influyente que se llamó Nicómaco, médico personal del rey Amintas III. Entonces, como les indiqué, fue un estudiante de Platón y luego se decidió a tomar su propio camino. También quiero hablarles de Darwin, quien nació en el Reino Unido ya por allí el 12 de febrero del año 1809 y muere el 19 de abril de 1882. Él tenía una visión funcional de la emoción, que es lo que hemos estado conversando. Como pueden apreciar, en diferentes épocas de la historia de la humanidad han existido seres humanos valiosos, talentosos, que han dedicado parte de sus vidas a dejarnos un legado para gestionar nuestras emociones y para impedir que dañen nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Queridos oyentes, las emociones están conectadas evolutivamente a nuestras experiencias, a nuestra historia de vida y dan respuesta a nuestra vida, ya sea que seamos conscientes o no de ellas en un momento determinado. Las emociones influyen en nuestro estado de ánimo y nuestras acciones. Según Mark Brackett, la mayoría de los padres, escuchen esto con atención, la mayoría de los padres y maestros creen que la ansiedad y el estrés son lo mismo cuando no lo son. Mark Brackett es el director del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y sostiene que un adulto no puede enseñar a un niño a manejar sus emociones si no se conoce a sí mismo. ¿Qué les parece? Atentos y despiertos. ¿Qué nos está diciendo nuestra emoción? Sobre todo nos dice que no la ignoremos, así como dice la canción de ese trío español Trigo Limpio por el año 1977, que decía: rómpeme, mátame, pero no me ignores. Estás en sintonía de Encuentros Cuánticos. Regresamos, estamos de vuelta en el aquí y ahora en tu programa Encuentros Cuánticos, en el universo de lo posible, haciendo contacto con nuestras emociones. Ya sabemos que no las ignoramos y lo hacemos por Radio Sintonía 1420 AM, un espacio diseñado para ti, para el reencuentro, para tu transformación. En el segmento anterior les di una frase de Mark Brackett y les quiero hablar un poco de quién es este personaje. Brackett es el director del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y él sostiene, como les indiqué, que un adulto no puede enseñar a un niño a manejar sus emociones si no se conoce a sí mismo.
y él es el autor del libro Permiso para Sentir. Les quiero comentar un extracto de la página de Conexiones, plataforma de ciencias del aprendizaje, que dice de la siguiente manera: la mayoría de nosotros sabemos embotellar nuestros sentimientos, que eso es una forma segura de mantenerlos a fuego lento. Pero pocos sabemos cómo reconocerlos o qué hacer con ellos cuando inevitablemente afloran. Es importante destacar que las emociones sirven como timones internos que ayudan a las personas a dirigir acciones, pensamientos, juicios y comportamientos en varias partes de sus vidas. Por ejemplo, la escuela, el trabajo, el hogar. En consecuencia, impactan en lo que atendemos y en lo que se recuerda. Resulta que una persona debe tener un grado funcional, tanto de atención como de memoria, para poder aprender. Esto significa que nuestras emociones también están integralmente involucradas en determinar cómo, qué y cuándo aprendemos. Escuchen qué interesante esto. No está programado para simplemente dejar la emoción fuera de esto, para tomar una decisión puramente racional o para dejar la emoción fuera de la sala de juntas en el trabajo. Las emociones son una parte inherente a la experiencia humana. Brackett escribió un libro que se llama Permiso para Sentir, y allí ofrece un marco para identificar y aprovechar las emociones tanto positivas como aquellas que no nos gustan, y que estas emociones estén a nuestro servicio, al servicio de nuestro bienestar. Él lo llama la regla y nos anima a desarrollar habilidades en cada una de las 5 categorías. Brackett es el padre de eso que llamamos inteligencia emocional. Estas 5 categorías son el reconocimiento de la emoción, el entendimiento de la emoción, etiquetado de la emoción, expresión de la emoción, regulación de la emoción. Y eso lo vamos a dejar para un nuevo programa. Así que atentos y despiertos. Quiero dejarles esta información con ese viaje que hicimos de la historia desde Platón, Aristóteles, Darwin, por supuesto. Quiero culminar diciéndoles y hablándoles del Dr. Edward Bach, quien es famoso, fue famoso, sigue siendo famoso por la homeopatía, médico inglés que dedicó los últimos 10 años de su vida a la investigación de flores silvestres que respondieran de manera favorable a las emociones, y nos regaló todo el sistema floral que conocemos hoy día como flores de Bach. Y puedes usarla, puedes acudir a tu terapeuta gestal, a tu terapeuta floral, mejor dicho, y si hace terapia gestal así como yo, muchísimo mejor. Desde justamente el núcleo de Inglaterra, la escuela de Bach, que me formé como practicante de las flores de Bach para atender la parte emocional, te puedo acompañar en esos procesos difíciles. Te quiero contar cómo decía el Dr. Bach: estar bien de la cabeza es estar bien del cuerpo. Esta es exactamente la filosofía del Dr. Edward Bach cuando dijo: mientras el alma, el cuerpo y la mente estén en armonía, nada puede afectarnos. ¡Qué maravilloso! La salud emocional del paciente tiene prioridad sobre los síntomas físicos en primera instancia. Así que puedes contactarme, ya lo sabes, por los teléfonos 0424-125-3710 para gestionar de una manera más eficiente tus emociones. ¿Te das cuenta que tus emociones tienen una función adaptativa? Que puedes aprender a gestionarlas, que puedes aprender a usarlas de una manera que te permitan tener y hacer un mejor contacto con tus seres queridos. Hay muchas maneras de gestionar tus emociones. Quiero agradecer en este momento a las personas que hacen posible este encuentro cuántico, a la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra,
En la producción de este espacio, mi queridísimo Víctor Nieves. Aquí, ante los micrófonos, estoy para todos ustedes, Dulaina Ávila. Y así vamos a despedir el programa del día de hoy. Les quiero hacer un regalo. Les traigo una canción para ti. Así se llama, de ese caraqueño maravilloso, Frank Quintero, que por los años 80 cantaba de esta manera. Así que, queridos oyentes, cierren sus ojos y escuchen esta canción. Gracias a todos ustedes por ser, estar y pertenecer a este encuentro cuántico. Gracias por estar con nosotros por Radio Sintonía 1420 AM, dando este salto cuántico a través de Encuentros Cuánticos. Nos oímos, nos vemos, sin las barreras del tiempo ni la distancia, el próximo lunes. Se les quiere un montón y besos, besos cuánticos. Divina noche. Cierra. Sintonía 1420 AM presentó Encuentros Cuánticos.